Muy buenos días, muy estimados hermanos, amigos en la fe. Qué bueno poder encontrarnos nuevamente en el Día del Señor, pero hoy también en particular honrando a las madres, ese ser tan maravilloso que nos dio la vida, que bueno, algunos tienen la dicha de tener sobre la tierra aún y otros su recuerdo, pero en este día tan especial que es el Día del Señor y Día de las Madres, quisiera compartir un pasaje de las Escrituras en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 33, que justamente va a hablar de la madre más famosa de la historia, que es María, la madre de Jesús. Y quisiera hablar de dos preguntas que son fundamentales a la hora de determinar nuestra asignación en esta vida. Así como la madre ha sido fundamental, su persona, para nuestra vida, hay dos preguntas que en esta mañana quisiera que por unos momentos nos detuviéramos a meditar a partir de la palabra de Dios, que serán determinantes para nuestra vida, que son determinantes para nuestra vida. Por eso este mensaje lo he titulado El qué y el cómo de Dios. Acompáñenme conmigo a Lucas capítulo 1, versículos 26 al 33. Dice la palabra de Dios: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Aquí hay, en este relato, estas dos palabras, el qué y el cómo, que si nos ponemos a pensar un poco, son preguntas básicas que afectan nuestra vida, afectan nuestras decisiones. Miren, nuestra fe y nuestra relación con Dios mucho dependen de nuestra actitud y de las respuestas que podamos hallar o recibir de parte de Dios a estas dos preguntas, el qué y el cómo. ¿Qué querés, Señor? ¿Qué tenés para decirme, Señor? ¿Qué vas a hacer, Señor? Puede ser una de las preguntas. Y otra es, o relacionado conmigo, ¿qué tengo que hacer? Pero también la otra es cómo hacer las cosas, cómo pensar, cómo encarar la vida, cómo relacionarme con Dios, cómo esperar, cómo vivir, cómo transcurrir mi paso sobre la tierra. El qué y el cómo son preguntas que muchas veces, por no tener la respuesta, yo digo generalmente por no tener la respuesta, generan una serie de incertidumbres, de inseguridades, que de hecho dan lugar a temores que pasan y que permanecen entre tanto no logramos resolver las respuestas a estas preguntas, qué y cómo. Dios suele decirnos qué piensa Él, Dios suele decirnos qué va a hacer, sus promesas, sus palabras proféticas. Dios nos dice qué tenemos que hacer nosotros, pero muchas veces suele no decirnos cómo. Y a veces nosotros confundimos el cómo
va a hacer Dios las cosas con el si las va a hacer o no. A ver si puedo ser bien claro en esto. Dios suele decirnos qué quiere, qué piensa, qué va a hacer incluso, pero suele no decirnos cómo va a ocurrir esas cosas o cómo tenemos que reaccionar nosotros, cómo pensar nosotros. De estas respuestas depende mucho que nosotros alcancemos el propósito de nuestra vida, que por cierto de parte de Dios quiere que sean con buenos resultados, con bendición, con victoria para nosotros. A ver si puedo ser un poco más claro para entender el cómo y el qué de Dios, teniendo en cuenta justamente la historia de esta madre famosa, María, la madre de Jesús. A ver si vamos a la palabra y la palabra nos ayuda a entender cómo actuar, ahí estoy usando justo esa palabra, frente a lo que nos dice Dios. Cómo reaccionar frente a qué desafíos nos va planteando el Señor. En primer lugar, vemos acá en el pasaje qué le dice Dios, qué va a hacer, qué quiere Dios de María. Versículo 28 de este capítulo, comienza allí el ángel Gabriel, se le presenta a María, que aún no se había casado con José, le dice, salve, muy favorecida, la saluda, le dice, has recibido el favor de Dios. Hasta ahí va bien, pero le está diciendo que es favorecida y que ha recibido el favor de Dios. Bien, sigue diciendo el ángel, el Señor es contigo. Que bueno, Dios le está describiendo un hecho, el ángel, Dios a través del ángel, le está describiendo un hecho. Dice, Dios está con vos. Le describe una realidad de parte de Dios. Y ahora ya empieza a decir algo especial, particular. Dice, bendita tú entre las mujeres. Ya de una bendición general que podría ser para ella y para cualquier otra mujer, ahora le está dando una bendición particular. Le está diciendo, bendita tú entre las mujeres. Le declara un hecho. María a esta altura no entiende mucho que digamos, porque dice el versículo 29, que cuando ella lo vio y oyó esto, se turbó por estas palabras y pensaba, ¿qué clase de saludo es esto? No entiendo nada. ¿Por qué bendita entre las mujeres? ¿Por qué el ángel Gabriel me viene a mí a saludar? No entiende. Bueno, le va a explicar ahora el ángel ese saludo, le va a explicar algún cómo, nada de eso. Miren el pasaje, versículo 30, le sigue diciendo allí declaraciones de qué tiene que hacer María. Dice, no temas, no tengas miedo. Ante este saludo que te sorprende, ¿qué tienes que hacer? No tengas miedo. ¿Qué está haciendo Dios? Has hallado gracia delante de Dios. Dios te ha concedido un favor. Y acá viene el bombazo. Versículo 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Concebirás en tu vientre. Dios, a través del ángel, le está declarando qué va a pasar con María. Va a concebir en su vientre una mujer virgen que no ha tenido relaciones. ¿Cómo que va a concebir en su vientre? Se supone que no va a tener relaciones espurias, ilegales. Tiene que esperar el casamiento. Y entonces sí, después de tener relaciones con su esposo. Ahí claro, suena lógico que luego de eso fuera a concebir. Pero acá, María aún está en su estado de virginidad. Y el ángel está diciendo, vas a concebir un hijo en tu vientre. Vas a dar a luz un hijo. Y uno diría, bueno, tal vez le está hablando en sentido simbólico, en sentido profético, pero después dice, llamará su nombre Jesús. No, acá parece que no está hablando de un futuro lejano después que se case. Le está hablando en su condición de virgen, que en esa condición va a concebir un hijo, va a ser un hijo no espiritual, no simbólico, no profético, va a ser un hijo de carne y hueso. Tanto va a ser de carne y hueso que hasta
hasta le asigna el nombre, lo tiene que llamar Jesús. Si no entendía el saludo María, mucho menos ahora, puede estar entendiendo esta declaración de qué va a hacer Dios, qué le está declarando. Ser madre, llamar a este hijo Jesús, que vaya nombre, significa Salvador, porque va a salvar a la humanidad. Bueno, a ver, versículo 32. En una de esas el ángel, yo me imagino a María boquiabierta, azorada, no entendiendo nada, recibiendo esa declaración de qué va a hacer Dios, qué está planeando Dios, qué le está anunciando Dios. Ahora viene la explicación del ángel, de cómo va a ocurrir eso. Y entonces, versículo 32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ninguna explicación del cómo. Le dice, va a ser un gran hombre. Y todavía más asombroso, más sobrenatural. Será llamado Hijo del Altísimo. O sea, además de ser hombre, de 100% hombre, va a ser 100% Dios. Y no solo eso, el Señor le dará el trono de David su padre, va a ser rey. Bueno, 33, versículo 33, lejos está de explicar el cómo va a ser Dios, sigue declarándole, ¿qué va a hacer? Reinará sobre la casa de Jacob, ¿qué va a hacer? Su reino no tendrá fin. Demasiado para María. Entonces viene la pregunta de María que habíamos leído en el pasaje inicial. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Una pregunta de lo más lógica, de lo más razonable, tremenda declaración, me parece maravilloso, me parece sorprendente, me parece asombroso, pero ¿cómo lo vas a hacer, Señor? Yo imagino, parafraseando un poco la reacción de María, la respuesta al qué va a ser Dios la tiene clara. Una y otra vez el ángel le declaró qué iba a ser Dios. ¿Cuál es el problema de María? El que es el problema nuestro muchas veces. Sabemos qué piensa hacer Dios, conocemos qué promesas tiene el Señor, pero nos cuesta entender cómo va a hacer Dios las cosas. Y la verdad es que la respuesta del ángel en el versículo siguiente dice, respondiendo el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Parece que fuera ahí sí, finalmente voy a explicar cómo, pero la verdad es que ese cómo no satisface mucho que digamos, porque le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Un espíritu sobre una carne, lo espiritual y lo físico, combinándose, eso es imposible. El santo ser que nacerá va a nacer sin pecado. ¿Cómo es eso? El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Qué es? ¿Dios tiene sombra? ¿Cómo es eso? Me vuela la cabeza, podría decir María. Imposible, nunca visto. Nunca visto. De hecho, hasta el día de hoy, los teólogos más encumbrados no han logrado ni lograrán explicar cómo María concibió del Espíritu Santo al santo ser llamado Jesús, el Hijo de Dios. Y la verdad es que en esta explicación del ángel es como si no lo hubiera dado, porque es lo mismo que nada, ¿no? Es imposible seguir entendiéndolo hoy para nosotros, mucho menos para María en aquel entonces. Ninguna explicación. Por el contrario, el ángel lo que hace, le da otro ejemplo de un qué, sin explicar el cómo. Y la remite al caso de su parienta Elizabeth, una mujer estéril, a quien el ángel también, poco antes, unos meses antes, le anunció que siendo estéril y su esposo ya anciano, así todo iban a concebir. Ya no le dice por obra del Espíritu Santo, en forma natural, pero también contra la lógica terrenal, considerando la esterilidad de Elizabeth. Dice allí el pasaje 1:36, le dice Gabriel, he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. La remite al caso de
de Zacarías y Elizabeth, y permítanme ir hacia atrás un poquito. En este mismo capítulo está esa historia, donde el ángel a Zacarías se le presenta cuando Zacarías, que era un sacerdote, le llegó el turno de ministrar en el tabernáculo, en el templo, y el ángel se le aparece y también le dice una batería de qué tiene que hacer y qué va a hacer Dios. Le dice: no temas, Zacarías, tu oración fue oída. Que sepa que su oración fue oída. Tu esposa será madre. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a ocurrir? Lo llamará Juan. ¿Qué tiene que hacer él? Tendrás gozo y alegría. ¿Qué va a sentir él? Muchos se regocijarán de su nacimiento. Será un hombre importante. No beberá vino ni sidra. Tendrá la plenitud del Espíritu. Hará que muchos se vuelvan al Señor. ¿Se dan cuenta? Permanentemente el ángel le dice qué va a ocurrir. ¿Qué le va a pasar a él? ¿Qué sentimientos va a tener? ¿Qué van a decir los demás? Y finalmente dice allí: vendrán el espíritu y el poder de Elías. ¿Qué tipo de ministerio va a desarrollar este hijo que va a nacer en su ancianidad? Preparará al pueblo para recibir al Señor, preparará el camino del Señor. ¿Y cómo le va a responder Zacarías? ¿Cómo lo responde Zacarías? Bueno, ahí mismo el pasaje dice que Zacarías le dice: ¿cómo puedo estar seguro de tus palabras? Miren, la reacción natural de Zacarías es parecida, pero diferente a la de María, porque también le responde con el cómo. Es natural que ante promesas del Señor, ante anuncio del Señor, una pregunta natural de cada uno de nosotros es ¿cómo? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo vas a hacer las cosas? ¿Cómo se va a cumplir esa palabra que me anunciaste? ¿Cómo puedo yo acceder a ese plan maravilloso que tienes para mi vida? Bueno, esa es la pregunta de María, y pareció que hubiera sido la pregunta de Zacarías. Él le dice: ¿cómo puedo estar seguro de tus palabras? Dice la versión Dios habla hoy. Hay una diferencia acá. Mientras que Zacarías le dice: no me interesa tanto el cómo lo vas a hacer, pero dudo de que realmente lo vayas a hacer. Y ese es el problema cuando a veces nosotros confundimos el cómo con el qué. Porque por no entender cómo Dios va a hacer las cosas, por no entender cómo Dios va a cumplir con su palabra, sin darnos cuenta, entramos a dudar en lo que nos dice Dios. Y eso le pasó a Zacarías. Por eso, y para que escarmentara, el ángel Gabriel le dice: por cuanto estás dudando de lo que voy a hacer, vas a quedar mudo y no vas a poder hablar hasta que finalmente tu hijo nazca y ahí declares cómo se llamará. Juan el Bautista, de él estamos hablando. El ángel, ante la pregunta del cómo de María, lógica, natural, no entiende, es algo novedoso, es algo nunca visto, es algo sobrenatural, es algo que escapa a su razón humana, a su entendimiento humano. El ángel no le dijo cómo, no le dio el detalle. Hasta el día de hoy, cómo, no lo sabemos. Cómo una mujer concibió en su interior, en su vientre físico, al Hijo de Dios. Cómo Dios se hizo hombre, encarnándose en el vientre de la mujer. ¿Cómo? No tenemos la menor idea. Sigue sin explicación. Pero hay una explicación para cuando no entiendas cómo va a hacer Dios las cosas, para cuando te cueste comprender cómo Dios va a cumplir con su palabra, para cuando tengas dificultad en saber cómo vas a salir de las crisis, para cuando venga la tentación de dudar de cómo Dios va a obrar. Y es la respuesta que el ángel le dio a María finalmente. Dice allí el versículo 37, el ángel le dio una revelación a María que hace innecesario preguntarnos cómo le hizo innecesario a María seguir preguntándole. Y él dice allí, el ángel le dice:
porque ninguna cosa es imposible para Dios. Amados hermanos, si queremos saber cómo Dios va a resolver tu situación, si querés saber cómo Dios va a sacarnos de esta pandemia, si querés saber cómo vas a salir adelante, cómo se van a solucionar los problemas, cómo vas a superar los conflictos en el hogar, cómo vas a superar los problemas de salud, no te quedes esperando que Dios te dé explicaciones, porque muy probablemente la única explicación es la que este ángel Gabriel le da a María y nos da hoy a nosotros. Y la explicación es que ninguna cosa es imposible para Dios. Lo que Dios va a hacer no tiene explicación natural. Lo único que quiere Dios es que nosotros nos atrevamos a creer que nada es imposible para Dios, que para Dios nada es difícil, nada es imposible. La respuesta que Dios le da a María es la que nos da a nosotros, de tal forma que no se trata ante las situaciones difíciles de plantear razones humanas, buscar una razón, una respuesta lógica, comprensible. No busquemos eso porque vamos a terminar siendo incrédulos como le pasó a Zacarías. No se trata de yo pienso o yo siento que la respuesta puede ser tal o cual. Se trata de yo creo. Que vos puedas ser capaz en este día de declarar yo creo que no hay nada imposible para Dios. O como decimos nosotros, solemos decir, imposible es solo una palabra. Cuando te plantees cómo salir de la situación, cómo resolver estas situaciones, cómo salir adelante, que puedas oír a Dios repitiendo en tu corazón esta palabra que quedó aquí escrita en el Evangelio de San Lucas, que fue pronunciada por el ángel Gabriel a María y que hoy, en este día, te la pronuncia el Espíritu Santo en tu corazón a vos y a mí. No hay nada difícil para Dios. No tengo idea del cómo, pero creo en el qué. Creo que Dios me ama. No sé cómo voy a salir, pero sé que Dios me ama. Creo que Dios me perdona. No sé cómo puede Dios tenerme tanta paciencia, pero creo que Dios me perdona. Creo que Dios restaurará mi vida. No sé cómo llegué hasta aquí, pero que Dios restaurará mi vida. Lo creo. Creo que Dios me prosperará. No sé cómo. No sé cómo vendrán los clientes, no sé cómo conseguiré un trabajo, no sé cómo me aumentarán el sueldo, pero creo que Dios me va a prosperar. Creo que Dios va a intervenir en mis problemas familiares. No sé cómo lograré reconciliar, restaurar esas relaciones interpersonales rotas, quebradas, pero creo que Dios intervendrá en esos problemas. Creo que Dios me sacará victoria de toda crisis. Yo no sé cómo, pero sí creo que Dios lo hará, porque yo no sé cómo, pero creo que imposible es solo una palabra para mi Dios, para tu Dios. Hágase conmigo conforme a tu palabra, le dijo María al ángel Gabriel. Y yo creo que esa es una buena respuesta. Cada vez que haya una incertidumbre en nuestra vida, que no sepamos cómo resolver las situaciones, cómo actuar, creamos en el qué de Dios. Y simplemente expresemos nuestra fe como lo hizo María. Ahí tenemos un cómo. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo reaccionó María? Señor, no entiendo nada, no siento nada, no veo nada, pero Señor, si tú lo dices, hágase conmigo conforme a tu palabra. Tú hagas conmigo conforme a tu palabra. Lo que tú quieras, cuando quieras, como quieras, yo lo recibo en el nombre de Jesús. Bendecido domingo para todos y cada uno, y especialmente para todas las madres. Dios los bendiga.